Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde Colombia. Para hoy, sábado 19 de noviembre, seguimos en la tercera semana, mis amados hermanos, con el subtítulo ¿Cómo me mira Dios a mí? Y con el tema principal, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Amén, mis amados hermanos. Como base bíblica hemos tomado Efesios capítulo 2, versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, esta es la posición actual del cristiano. Tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva arena de existencia. No somos los que moramos en la tierra prometida, como Apocalipsis a menudo los llama. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses capítulo 3 versículo 20. No nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ya que nuestra vida e identidad está en Cristo, mis amados hermanos. Mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros también tenemos derecho al reino de Dios. Anticipamos esta gloria y somos indescriptiblemente felices en la posesión de esta salvación y en nuestra comunión con Cristo Jesús para disfrutar de esa vida eterna, mis amados hermanos. Sentado en los lugares celestiales, la posición desde donde operamos, mis amados hermanos, desde donde estamos cada uno. Miremos en Efesios capítulo 2, versículo 4, versículo 6. Dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, mis amados hermanos. De lo que este pasaje bíblico habla es de nuestra posición en Cristo, mis amados hermanos, el lugar espiritual en donde Él nos puso. Ahora bien, en tiempo real nuestros pies están aquí, sobre la faz de la tierra, pero el verso dice que estamos sentados en el cielo con Jesús. ¿Cómo? Pues podemos explicar esto, mis amados hermanos. Lo que esto quiere decir es que esta vida cristiana que vivimos aquí en la tierra, en este cuerpo, opera desde los lugares celestiales, de arriba hacia abajo, y tiene su origen en el cielo, mis amados hermanos. Lo que ocurre en los lugares celestiales se manifiesta o lo manifestamos aquí en la tierra, mis amados hermanos. La vida nueva es una vida divina, es decir, proviene de Dios, es una vida sobrenatural, es la vida de Cristo, mis amados hermanos. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Cristo tiene su trono en el cielo, estamos sentados con Él en el cielo. Su vida se manifiesta desde el cielo en nosotros y a través de nosotros. Aquí en la tierra, eso es lo que dice el verso 6. Que Dios nos dio vida y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Y desde ahí funcionamos espiritualmente. Todo lo que somos y lo que recibimos para ser y hacer viene desde el lugar en donde estamos sentados con Cristo. Ese es el cuartel general y el almacén espiritual del cristiano. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en la tierra. Ahora estamos vivos desde el cielo. Es decir, como la televisión vía satélite, el televisor está aquí, en la tierra, pero la transmisión viene del espacio, del cielo, a través del satélite que desde allá envía la señal digital y el televisor la recibe aquí, mis amados hermanos.
¿Quieres un ejemplo bíblico, mi amado hermano? Lo vemos cuando Jesús dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Amén. Mis amados hermanos, independientemente del significado que pueda tener todo, atar y desatar tiene que ver con la autoridad que el cristiano puede ejercer aquí en la tierra, que le es otorgada desde el cielo. Es decir, nuestra vida cristiana terrenal está conectada con la actividad espiritual que ocurre en los lugares celestiales. Lo que podemos hacer aquí es aprobado en el cielo, porque desde allí fue que Dios lo predispuso. Otro ejemplo, mis amados hermanos, lo vemos en la Biblia, que dice que somos reyes y sacerdotes. Ahora bien, ¿hay algún cristiano, miembro de una iglesia, que tiene un cetro en su mano derecha, una corona en su cabeza y que está vestido con ropas reales y está sentado en un trono y está encargado de alguna ciudad o algún país, mi amado hermano? Fíjese que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, no dice que seremos reyes y sacerdotes. ¿Cómo es esto, mis amados hermanos? El rey era el encargado de que al pueblo se le enseñara la palabra de Dios. El sacerdote era el responsable de ofrecer sacrificios de expiación por los pecados del pueblo y traer las ofrendas de adoración. Mis amados hermanos, rey simboliza autoridad, o sea, ley. Sacerdote simboliza adoración. La iglesia es la responsable de ambas cosas, mis amados hermanos, de enseñar la palabra y de llevar al pueblo a la adoración a Dios. Esto que ahora hacemos desde un carácter espiritual, un día cobrará sentido literal o visible y tangible. Lo que ahora hacemos sin cetro y corona, un día lo haremos con cetro y corona. Estaremos encargados de hacer que ahora hacemos en la iglesia durante el milenio y después en el mismo cielo, mis amados hermanos. Así que si la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, lo somos. Si también dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, lo estamos, mis amados hermanos. Simplemente estamos operando nuestra vida cristiana en un lugar temporario. Nuestra capital está en los cielos, mis amados hermanos. La Biblia dice en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1, versículo 2, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque arriba es que está el lugar celestial en donde estamos sentados juntamente con Cristo. Dios no nos sentó en los lugares celestiales con Cristo para que vivamos una vida inferior a la que Él diseñó para nosotros. La vida nueva, la vida de Cristo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, ahora hablaremos sobre el poder espiritual del sexo. El sexo fue inventado por Dios. El propósito principal por el cual Él lo creó fue para procrear. Génesis capítulo 1 versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mis amados hermanos, este fue el propósito principal. De no ser así, mis amados hermanos, ni tú ni yo estaríamos en el planeta. A través del sexo es que la raza humana pudo y puede aún multiplicarse. Pero en su omnisciencia, Dios sabía que sería una tarea tediosa tener sexo solo para multiplicarse, y en su bondad añadió un ingrediente para que procrear no fuera solo un deber,
sino también un placer. Y por eso permitió que el sexo sea también para producir y obtener placer mutuo entre las parejas, mis amados hermanos. En Proverbios capítulo 5, versículo 18, versículo 19, dice: y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su lugar recréate siempre. Amén. Ahora bien, mis amados hermanos, este placer no quedó limitado solo al acto de procrear. ¿Te imaginas si cada vez que las parejas desearan tener sexo, existiera la obligación y la responsabilidad de tener hijos? Mis amados hermanos, no muchos se casarían, por lo menos en la actualidad. Por eso el invento de Dios no está limitado a la procreación. No obstante, este placer no nos ha sido otorgado para experimentarlo sin ningún compromiso. Es decir, no es solo para excitarse y tener un orgasmo o un clímax. Este placer Dios lo diseñó para cultivar y fomentar intimidad entre las parejas casadas. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 al versículo 5 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Parte del poder espiritual del que el sexo tiene es el de unir, ligar o pegar entre sí las almas de las personas que lo practican. Como vemos en Génesis capítulo 34, versículo 1, versículo 4 al versículo 8, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Amén, mis amados hermanos. Es por eso que Dios solo permite el sexo entre parejas casadas. Dios estableció el sexo dentro del marco del matrimonio. Miremos Hechos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Tener sexo fuera del matrimonio es violar los parámetros sagrados establecidos por Dios, mis amados hermanos. El sexo es puro solamente cuando se practica dentro del matrimonio. Cada vez que la Biblia menciona la palabra inmundicia en relación al sexo, se está refiriendo a la fornicación, mis amados hermanos, o al adulterio, o a cualquier otra práctica que viola la pureza del sexo reservado para el matrimonio. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 21, han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Efesios capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amén, mis amados hermanos. Indiscutiblemente que la unidad íntima de una pareja comienza con el matrimonio y no meramente con el acto sexual. Desde el principio Dios había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 24:
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mis amados hermanos, pero es obvio que el sexo forma parte de esta unión. De no ser así, mis amados hermanos, Dios no lo hubiera incluido. Debe agregarse que el sexo tiene el poder de unir a las parejas aún fuera del vínculo del matrimonio. La diferencia entre el sexo marital y el sexo extramarital estriba en que en el primero el esposo y la esposa se convierten en una sola carne, bajo la bendición de Dios, mientras que en el segundo las parejas se convierten en una sola carne bajo la maldición de Dios, mis amados hermanos. En ambos casos, el acto sexual crea un vínculo, sea para bien o para mal. Esto depende de si este vínculo toma lugar en una relación con las condiciones correctas, basado en un compromiso de amor demostrado y comprobado por el compromiso del matrimonio, y una búsqueda de verdadera intimidad arraigada en una base de entrega y lealtad mutua, mis amados hermanos. El hecho de que el sexo ocupe un lugar importante en el matrimonio no significa que esté verdaderamente cumpliendo con el propósito de Dios de juntarlos y hacerlos una sola carne, mis amados hermanos. Aunque el vínculo inicial que conlleva convertir a una relación en una carne puede formarse durante el primer encuentro sexual que una pareja tenga. La plenitud de lo que Dios quiere hacer en lo relacionado a una sola carne toma tiempo. Tienen que convertirse en una sola carne, y esto, como se dijo, viene como consecuencia del compromiso de entrega y lealtad que se hizo y que se observa durante el matrimonio. Mis amados hermanos, una prueba indubitable que puede demostrar que el sexo puede convertir a una pareja en una sola carne es el acto de la concepción. El embarazo de una mujer y el nacimiento de un bebé. Tómese en cuenta que esta criatura se forma en el vientre de la madre como consecuencia de la unión entre el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer. Y de esta unión surge un ser que porta los genes de ambos padres, en tanto así que el bebé solo puede heredar los rasgos físicos de sus progenitores, pero también las enfermedades y defectos congénitos. Hasta este nivel llega el alcance del sexo, mis amados hermanos. Debido a la capacidad del sexo, tiene de unir a las personas entre sí. El sexo, además, tiene el poder espiritual de transmitir los pecados, las adicciones, las contaminaciones e inmundicias, y hasta las ataduras o esclavitudes espirituales de una persona a otra. El apóstol Pablo nos arroja más iluminación para entender mejor este concepto. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, él escribió: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mis amados hermanos, nótese claramente cómo la unión sexual tiene la implicación de convertirnos en una sola carne, aun cuando nosotros no tengamos en la intención de llegar a este fin, como es el caso del que Pablo habla, en donde el individuo que se acuesta con una ramera buscando solamente satisfacción sexual es vinculado a través del acto sexual con la práctica de esa mujer y con lo que ella es. Mis amados hermanos, es decir, el sexo que tuvo lo convierte en practicante de todas las fornicaciones de las que la ramera participó, y traspasa todas las contaminaciones de la ramera hacia él. Es como si este sujeto hubiera fornicado con todos los hombres con los que la ramera fornicó. Realmente, en términos espirituales, esto literalmente es así. Este concepto es válido inclusive en la ciencia médica, y desde un ángulo meramente físico. Enfermedades como la sífilis, la gonorrea, el VIH son transmitidos por unión sexual. De la misma manera, como Pablo dice, los pecados y la basura espiritual de una persona pueden ser transmitidas espiritualmente a otra a través de la unión sexual. La ciencia médica también advierte que los efectos a largo alcance que puede tener sexo, de cómo una persona puede desarrollar VIH hasta 5 o 10
años después de haberlo practicado con otra que haya sido portadora del virus. Hay también registros médicos de mujeres con cáncer cervical por practicar sexo con múltiples parejas sin protección. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es como el agua que limpia. En Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, mis amados hermanos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, en el lavamiento del agua por la palabra. A todos los sedientos venid a las aguas. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré no sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, mis amados hermanos. En Isaías 55:1, mis amados hermanos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios son los responsables de efectuar el nuevo nacimiento en el alma perdida. El Espíritu Santo aplica el poder regenerador de la palabra, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. E imparte vida al alma muerta, mis amados hermanos, en delitos y pecados. Ambos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, son comparados con agua, mis amados hermanos. Así como el agua limpia lo sucio, la palabra de Dios limpia la conciencia, mis amados hermanos, el alma y el espíritu. Salmo 119, versículo 9. De aquellos que le entregan sus vidas al autor del sagrado libro y reciben su palabra. Primero de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. El pecado ensucia lo mismo, el interior como el exterior del individuo que lo practica y es su esclavo. Contamina tanto su cuerpo como su espíritu, mis amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. La Biblia menciona 3 elementos que actúan como detergentes espirituales para limpiar, quitar y borrar la mancha del pecado y anular su efecto, mis amados hermanos. Primero, la sangre de Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Segundo, el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Tercero, la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3. Estos tres trabajan conjuntamente, mis amados hermanos, pero también cada uno se especializa en un área distinta en relación a combatir el pecado. Mis amados hermanos, la sangre de Cristo obra radicalmente el día que el Espíritu Santo, conjuntamente con la palabra de Dios, efectúa el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo surte el nuevo nacimiento aplicando el poder resucitador de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos resucita y nos limpia radicalmente del pecado. Pero como estamos en un cuerpo que aún no ha sido redimido o transformado y estamos expuestos a nuestra propia concupiscencia, a veces pecamos y nos ensuciamos parcialmente. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es semejante al agua que Jesús usó para lavar los pies de los discípulos. Nos lava de aquellos errores, faltas y caídas, pecados con los que regularmente ofendemos a Dios y a nuestros semejantes. Cada vez que abrimos las páginas del Sagrado Libro encontramos esas amonestaciones que nos redarguyen y nos ordenan a corregir esa conducta, mis amados hermanos. Nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás y la palabra, una vez leída y aceptada, trabaja como el agua, lava la suciedad del alma y la conciencia. Qué hermoso, mis amados hermanos, este libro, que surte semejante efecto, mis amados hermanos. La palabra de Dios es también como un refrigerio, refresca el alma cansada y sedienta. Amos capítulo 8, versículo 11. Así se encontraba la mujer samaritana, cansada de buscar amor, adulterando una y otra vez sin encontrar el cariño que calmara su sed de ser amada, hasta que se encontró con Jesús, mis amados hermanos, y quien le ofreció de su agua. Juan capítulo 4, versículo 10, de aquella que salta para vida eterna. La palabra que el Señor le habló fue el refrigerio que satisfizo su sed de amor. ¿Quién no se ha sentido así, mis amados hermanos? Y ha abierto la Biblia para encontrar que ha traído consuelo, fortaleza, gozo, paz, amor. Su palabra ha sido aguas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta agua es gratuita, mis amados hermanos, solo hay que vivir con Jesús, hay que venir a Jesús, mis amados hermanos, creer en Él y entregarle nuestras vidas, y Él nos dará de esa agua.
que es la palabra de Dios. De una misma fuente fluyen dos corrientes. Las palabras del Señor fueron como agua para la samaritana. Juan capítulo 4, versículo 7. Pero en esa palabra hablada por Jesús también hubo una oferta para esta mujer y para todos los que están sedientos. El don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios, mis amados hermanos? Jesús mismo lo explica en Juan capítulo 7, versículo 37, versículo 39. Es el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 4, que recibirían los que creyesen en él. Efesios capítulo 1, versículo 3. Al comienzo de este artículo dice que en la escritura el agua se usaba como símbolo para ambos. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, ambos regeneran, causan el nuevo nacimiento y calman la sed. La mujer samaritana recibió la primera porción de agua, la palabra hablada de Jesús. Después, en el día Pentecostés, recibiría la segunda porción, el Espíritu Santo. Pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, mis amados hermanos. A nosotros se nos ofrece la fuente, Cristo, con las dos corrientes fluyendo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Solamente tenemos que aceptar la invitación del Señor, mis amados hermanos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7, versículo 37. Es decir, como la mujer samaritana: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Amén. Mis amados hermanos, colocamos este tema en el nombre del Señor, que sea para bendición, que sea para agrado de muchos, Señor, que sea para la gloria y la honra del Señor. Sabemos que estamos sentados en los lugares celestiales y que somos el reflejo tuyo, Señor. Gracias, Padre amado, por tu infinita misericordia. Paz a vos, mis amados hermanos del grupo edificado en la palabra. Amén y amén.